El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34, 18. Déjame hablarte despacio, como quien se sienta contigo en la mesa de la cocina, con una taza de café tibio entre las manos. No vengo a corregirte ni a darte una lección, vengo a acompañarte, porque sé que hay silencios que pesan más que las palabras, y hay decisiones que se toman con el corazón temblando, aunque por fuera nadie lo note. Hace unos años se me acercó un hombre después del culto. No lloraba, pero tenía los ojos cansados, como los de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo solo. Me dijo: «Hermana, yo sé que lo que pasa en mi trabajo no está bien, pero si hablo, me quedo sin empleo. Y si me quedo sin empleo, ¿quién sostiene a mi familia?». No estaba buscando excusas, estaba buscando alivio. Ese hombre no era débil, era responsable. No era cobarde, estaba atrapado entre su conciencia y su necesidad. Y ahí, justo ahí, es donde muchas personas pierden la autoestima sin darse cuenta. No porque hayan hecho algo malo, sino porque empiezan a preguntarse en silencio: ¿qué clase de creyente soy si tengo que callar? ¿Dónde queda Dios cuando no puedo hacer justicia? Tal vez tú también te has hecho esas preguntas. Tal vez has llegado a casa con el pecho apretado, sintiendo que por dentro sabes la verdad, pero por fuera tienes que sonreír, cumplir, seguir. Y poco a poco, sin que nadie lo note, empiezas a mirarte con menos respeto. No porque Dios te mire así, sino porque tú ya no sabes cómo mirarte. Déjame decirte algo con mucha claridad y con mucho cariño. Dios no te mide por los riesgos que no puedes tomar, sino por la fidelidad con la que caminas en medio de ellos. A veces pensamos que la fe siempre grita, pero hay momentos en los que la fe susurra y resiste. Hay temporadas donde ser fiel no es denunciar, sino mantenerse íntegro sin volverse duro, sin perder el alma, sin dejar que la culpa te robe la paz. Yo he visto personas perder la esperanza no por el mal que otros hacen, sino por el peso de tener que callar. Y ese silencio, cuando no se entiende bien, empieza a decir mentiras. No vales lo suficiente. Dios espera más de ti. Estás fallando. Pero esas voces no vienen del cielo. Hay una diferencia grande entre callar por miedo y guardar silencio por prudencia. Y esa diferencia solo Dios la ve con claridad. Él sabe cuando el silencio es una cárcel y cuando es un refugio momentáneo mientras Él prepara algo más. Ahora, déjame llevarte a una historia antigua, pero tan humana que parece escrita ayer. Pienso en José, no el José idealizado de los dibujos, sino el joven real, con sueños grandes y circunstancias pequeñas. José fue vendido por sus hermanos, traicionado, llevado a una tierra extraña. Y aun cuando hizo lo correcto en la casa de Potifar, terminó en la cárcel por una injusticia que no provocó. José sabía que lo que le estaban haciendo no era justo, pero no podía denunciar. No tenía voz, no tenía poder, no tenía respaldo. Cualquier intento de defenderse habría empeorado su situación. Y sin embargo, la Biblia no dice que José se volvió amargado ni que perdió su identidad. Dice que el Señor estaba con José. Imagínate eso por un momento. Dios con José en silencio. Dios con José en una celda. Dios con José sin justicia inmediata. José no dejó de ser quien era por no poder hablar. No perdió valor por no poder defenderse. Su autoestima no estaba sostenida por su posición, sino por la presencia de Dios con él. Y eso es algo que necesitamos recordar hoy más que nunca. Hay temporadas en las que Dios no nos saca de inmediato del lugar injusto, pero nos guarda por dentro para que la injusticia no nos destruya el corazón. Y créeme, eso también es salvación. Más adelante, cuando llegue el momento justo, José hablará, tendrá autoridad, tendrá voz, pero antes de eso, Dios trabaja algo profundo, su identidad, no la del soñador orgulloso, sino del hombre firme, compasivo, sabio, que no dejó que el dolor lo deformara. Y aquí es donde quiero que respires hondo, porque tal vez tú estás en ese antes de que las cosas cambien, antes de que se haga justicia,
antes de que puedas hablar con libertad. Y ese antes no es castigo, es formación. Más adelante volveremos a José, porque su historia no termina en el silencio, pero por ahora quiero que te quedes con esto en el corazón. Dios no te ha abandonado porque no puedes denunciar. Él está contigo mientras aprendes a no perderte a ti mismo. A veces creemos que la fe solo se demuestra cuando uno puede hablar fuerte, cuando puede señalar lo que está mal sin consecuencias. Pero la vida real no siempre funciona así. Hay mesas donde uno se sienta sabiendo que algo no es correcto, pero también sabiendo que hay hijos esperando en casa, cuentas que no se detienen, responsabilidades que no pueden ignorarse. Y ahí, justo ahí, es donde el alma empieza a cansarse. Déjame volver un poquito a José, porque su historia no es solo de injusticia, sino de resistencia interior. En la cárcel, nadie escuchaba su versión, nadie le pedía explicaciones, nadie le devolvía el honor. Y sin embargo, José no se dejó definir por la etiqueta que otros le pusieron. Él siguió siendo administrador, siguió siendo fiel, siguió siendo íntegro, incluso en un lugar que no merecía su lealtad. Y aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas, con suavidad pero con firmeza. Tu autoestima en Dios no se destruye por el silencio externo, se destruye cuando empiezas a creer que Dios está decepcionado de ti. Y esa idea, hermano, no viene de Dios. Hay personas que se levantan cada mañana con un nudo en el estómago, no porque odien su trabajo, sino porque sienten que están traicionando algo por dentro. Y entonces oran menos, no porque no crean, sino porque sienten vergüenza. Empiezan a alejarse de Dios no porque hayan pecado, sino porque no saben cómo explicarle su miedo. Y Dios, que lo sabe todo, los espera igual. Quiero decirte algo que quizá nunca te dijeron desde el púlpito. Dios entiende el miedo humano. Jesús lo entendió. En Getsemaní, Él mismo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Eso no fue falta de fe, fue honestidad. Y Dios honra la honestidad. Ahora escucha con atención este versículo, porque aquí está el centro de todo lo que estamos hablando. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este versículo no te está acusando, no te está diciendo no tengas miedo, te está recordando lo que Dios ya puso dentro de ti. Poder para resistir sin endurecerte, amor para no volverte amargo, dominio propio para no actuar impulsivamente y perder lo que aún necesitas cuidar. El dominio propio también es espiritual, saber cuándo hablar y cuándo esperar. Y aquí, permíteme decirlo como lo diría una mujer mayor que ya ha visto muchas cosas. No todas las batallas se ganan enfrentando, algunas se ganan sobreviviendo con dignidad. Dios no te pide que seas mártir de decisiones que Él no te ha pedido tomar todavía. Hay tiempos donde callar no es negar la verdad, sino proteger la vida mientras Dios abre otra puerta. Y créeme, Dios sabe abrir puertas que nadie puede cerrar. Ahora déjame hacer una pausa aquí, como cuando uno se acomoda en la silla y mira al otro a los ojos. Antes de continuar, si este mensaje está hablando a tu corazón, antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. A veces Dios usa una palabra sencilla para sostener a alguien que ya no sabe cómo seguir. Sigamos. Quiero que pienses en esto. José no perdió su valor en la cárcel, lo que perdió fue el control de la situación. Y muchas veces confundimos una cosa con la otra. Perder control no es perder valor. Perder voz no es perder identidad. Perder seguridad económica no es perder la cobertura de Dios. Tu trabajo no es tu Dios, pero tampoco es tu enemigo. Es un lugar temporal donde Dios te está formando mientras te cuida. Y sí, hay injusticias que duelen, hay decisiones que uno no comparte, hay silencios que pesan, pero Dios no está tomando nota para juzgarte.
está tomando nota para sostenerte. He visto hombres y mujeres que por no entender esto se castigaron por años. Se decían a sí mismos: si yo fuera más espiritual, hablaría. Si yo confiara más en Dios, no tendría miedo. Y esa forma de pensar no los acercó a Dios, los quebró por dentro. La fe no se mide por la ausencia de miedo, sino por seguir caminando aun cuando el miedo está presente. Y déjame decirte algo más, con mucha ternura. Dios no espera que sacrifiques tu estabilidad sin que Él te lo pida claramente. El mismo Dios que aborrece la injusticia es el que provee el pan. Él no se contradice. Él no te empuja al vacío sin sostenerte primero. Hay personas que creen que Dios solo está en los grandes actos visibles, pero Dios también está en el trabajador honesto que no puede hablar pero no participa, en el que no denuncia, pero tampoco se corrompe, en el que guarda silencio, pero ora, en el que espera sin perder la fe. Eso también es valentía. Y aquí quiero que escuches esto despacio. Tu futuro no está cancelado por esta etapa. José no se quedó en la cárcel. Tu historia tampoco termina donde estás ahora. Dios está trabajando fuera de tu vista, como trabajó con José, alineando tiempos, personas, circunstancias. No te juzgues por estar en proceso. No te mires con desprecio por tener miedo. Háblate como Dios te habla, con paciencia, con verdad y con esperanza. En la siguiente parte vamos a entrar aún más profundo. Cómo recuperar la visión de futuro cuando la autoestima ha sido golpeada, cómo volver a soñar sin culpa y cómo confiar en que Dios sigue escribiendo tu historia incluso cuando hoy no puedes hablar. Quiero que ahora caminemos juntos por algo delicado pero necesario. Porque cuando la autoestima empieza a quebrarse por dentro, casi nunca es por un solo golpe grande. Casi siempre es por pequeñas ideas equivocadas que se van repitiendo en silencio hasta que uno las cree sin darse cuenta. Y cuando no se corrigen, terminan haciéndonos daño. Uno de los errores más comunes que veo, después de tantos años escuchando historias, es este. Pensar que callar ante una injusticia nos convierte automáticamente en personas débiles o en malos creyentes. Ese pensamiento entra despacio, casi sin permiso. Nadie lo dice en voz alta, pero se siente por dentro como una acusación constante. Si yo tuviera más fe, hablaría. Si confiara de verdad en Dios, no tendría miedo. Si fuera más valiente, no estaría en esta situación. Y ese error es peligroso porque no solo juzga la situación, juzga el corazón. Hace que la persona empiece a verse a sí misma como alguien inferior, menos espiritual, menos digno. Y ahí la autoestima comienza a desmoronarse, no porque Dios la esté quitando, sino porque uno empieza a negarse el valor que Dios ya le dio. Otro error muy común es confundir valentía con impulsividad. Hay quienes creen que ser valiente es reaccionar sin medir consecuencias, decir todo de golpe, aun cuando eso signifique perder el sustento, afectar a la familia o exponerse a daños mayores. Y luego, cuando la realidad golpea, la culpa aparece. Dios no me respaldó, me equivoqué, arruiné todo. Pero Dios nunca pidió ese salto al vacío. Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden y cuidado. También está el error de pensar que Dios solo actúa cuando uno puede hablar, como si el silencio anulara la presencia de Dios, como si Dios se alejara porque uno no pudo hacer lo que deseaba. Y eso no es verdad. Dios no se ofende por tu miedo. Dios no se decepciona porque no pudiste denunciar. Dios no te retira su amor porque estás protegiendo lo que hoy necesitas sostener. Hay otro error que duele mucho, y es este: pensar que esta etapa define toda tu vida. Creer que porque hoy no puedes alzar la voz, nunca la levantarás. Que porque hoy estás atrapado, siempre lo estarás. Ese pensamiento mata la visión de futuro, apaga los sueños, hace que la persona viva solo sobreviviendo, sin esperanza real. Y finalmente, uno de los errores más silenciosos es empezar a compararse con otros. Fulano sí habló, ella sí se atrevió, ellos sí confiaron en Dios. Y cada comparación va dejando una herida, porque no conocemos las circunstancias del otro, ni su respaldo, ni su proceso. Dios no nos llama a vivir la fe del otro, sino la nuestra. Ahora, respira un poco.
porque así como hay errores, también hay soluciones, y no soluciones rápidas ni mágicas, sino soluciones profundas que sanan de verdad. La primera solución es corregir la manera en que te hablas a ti mismo. No puedes esperar recuperar la autoestima si sigues tratándote como un cobarde. Habla contigo como Dios lo hace. Dios no te dice, ¿por qué no hablaste? Dios te dice, estoy contigo. Empieza a cambiar la pregunta. En vez de decir, ¿qué me falta?, pregúntate, ¿qué me está cuidando Dios en esta etapa? La segunda solución es entender que la prudencia también es espiritual. No todo silencio es negación de la verdad. A veces es una pausa santa, a veces es una protección, a veces es Dios diciendo, todavía no. Y todavía no significa nunca, significa espera. La tercera solución es separar tu identidad de tu circunstancia. Tu valor no está en lo que puedes decir hoy, sino en quién eres delante de Dios. Eres hijo, eres amado, eres visto. Tu trabajo es un lugar donde estás, no quién eres. Y cuando logras hacer esa separación, la autoestima empieza a respirar de nuevo. Otra solución muy importante es permitirte sentir sin culparte. Sentir miedo no te hace menos creyente. Sentir tristeza no te hace débil. Sentir frustración no te aleja de Dios. Dios puede trabajar con emociones honestas, pero no con máscaras espirituales. Háblale como estás, no como crees que deberías estar. También es una solución muy sana buscar consejos sabios, no de personas que empujan, sino de personas que acompañan. Gente que no te diga, hazlo ya, sino oremos, pensemos, esperemos dirección. Dios muchas veces habla a través de otros para evitar que carguemos solos. Y hay algo más que quiero decirte con mucho cuidado. Esperar no es rendirse. Esperar es confiar en que Dios está obrando aunque no lo veas. Esperar es mantener el corazón limpio mientras la situación se acomoda. Esperar es decir, no entiendo todo, pero sigo creyendo. Cuando uno empieza a aplicar estas soluciones, algo cambia por dentro. La culpa empieza a perder fuerza, la vergüenza se va callando. La autoestima deja de depender de la aprobación externa y empieza a descansar en Dios. Y entonces, aunque la situación no cambie de inmediato, la persona cambia, se vuelve más firme, más clara, más en paz. Y quiero decirte algo muy importante. Dios sí es un Dios de justicia, pero Él no siempre la ejecuta de la manera ni en el tiempo que nosotros imaginamos. A veces la justicia viene con un cambio de lugar, a veces con una puerta nueva, a veces con una promoción inesperada, a veces con una salida que ni siquiera estabas buscando. Pero Dios no se queda indiferente. He visto a personas que guardaron silencio por un tiempo y luego cuando Dios las movió a otro lugar, pudieron hablar sin miedo. He visto a personas que nunca denunciaron, pero Dios sacó la verdad a la luz sin que ellos dijeran una palabra. He visto a Dios defender de formas que nadie anticipaba. Ahora quiero llevarte suavemente a la conclusión, como quien se levanta despacio después de una conversación larga y sincera. Hermano, no eres menos por tener miedo, no eres débil por cuidar tu trabajo, no eres un mal creyente por estar esperando. Tu autoestima no está perdida, está herida, y las heridas se sanan, no se condenan. Dios sigue contigo, Dios sigue viendo, Dios sigue escribiendo tu historia. Y esta etapa no es el final, es parte del proceso. No te apresures a juzgarte, no te castigues por sobrevivir. Agradece que sigues de pie, que sigues creyendo, que sigues buscando a Dios aún con preguntas. Confía en que el mismo Dios que te sostiene hoy será el que te dará voz mañana, si así lo decide, y si no, te dará paz, dignidad y un camino nuevo, porque Dios no abandona a los que confían en Él, ni siquiera en silencio. Si este mensaje habló a tu corazón, si te sentiste acompañado, entendido o abrazado a través de estas palabras, te invito a que dejes un comentario, porque tu experiencia puede ayudar a otros. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, para que sigamos caminando juntos en la fe, con verdad y con esperanza.